El eco de los pitidos resonaba en la sala del Parlamento Europeo con la fuerza de un rebaño de cabras desatadas, como si cada cabra tuviera un megáfono en el culo. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, estaba allí en el estrado, más tenso que un gato en una fábrica de tambores, intentando aparentar una calma que no tenía. Su cara era un poema de incomodidad, y cada poro de su piel gritaba: «Sáquenme de aquí». Cualquiera que estuviera disfrutando de este espectáculo desde la comodidad de su sofá podía sentir la vergüenza ajena a través de la pantalla. Antes de continuar, si te parece que la actitud de Pedro Sánchez es digna de un me gusta, no dudes en dárselo. Gracias. Había llegado a Bruselas con la determinación de vender su mandato como si fuera el mejor churro de la feria, pero lo que no figuraba en su guión era el recibimiento que le esperaba. Una jodida sinfonía de abucheos, pancartas con mensajes tan sutiles como un martillazo los huevos, como España merece más, menos cuentos, más cuentas y su favorita, Sánchez, váyase a su puta casa. Ni siquiera había abierto la boca y ya algunos eurodiputados golpeaban sus pupitres con la alegría de quien espera que acabe el día para irse a tomar su merecida cerveza. El foco de las críticas, como si fuera un jodido reflector en una película de terror, era su gestión de la crisis económica. Según los informes oficiales, todo iba viento en popa, pero para la gente de a pie, era más bien como un barco hecho mierda con más agujeros que un queso suizo. Familias en la ruina, negocios cerrando como si hubiera una competición de a ver quién echa la persiana más rápido, y un desempleo juvenil que subía más rápido que los precios en un chiringuito playero. La promesa de un país próspero se había quedado en eso, una puta promesa. Y para colmo, los problemas territoriales seguían dándole jaquecas, con Cataluña en su montaña rusa de tensiones y otras regiones pidiendo más autonomía como si fuera el día de pedir deseos. Para algunos, Sánchez era más blando que un flan, para otros, más duro que un pedrusco. Vamos, que no daba una ni a derechas ni a izquierdas. Pero el asunto no se quedaba en casa. En la Unión Europea, España había perdido protagonismo en las grandes decisiones, y había quien decía que el presidente estaba más preocupado por su imagen en redes sociales que por los intereses nacionales. En resumen, para muchos, lo suyo era más postureo que política. Finalmente, cuando logró tomar la palabra, los abucheos apenas bajaron de volumen. Con su mejor cara de aquí no ha pasado nada, Sánchez habló de transición ecológica, digitalización y justicia social, asegurando que España iba por buen camino. Pero las caras de los presentes eran un poema de escepticismo, y cuando mencionó la palabra éxito, el lugar estalló en silbidos como si hubiera dicho que la paella lleva chorizo. En un intento desesperado por tomar el control, subió el tono. Es fundamental entender que la política no puede ser solo ruido y reproches, hay que tender puentes, no dinamitar los que ya tenemos, exclamó, mientras sus detractores se miraban con sonrisas de sí, claro. Así, entre pitidos, miradas de reojo y algún que otro bostezo, la comparecencia de Sánchez en Bruselas se convirtió en otro capítulo de la tragicomedia política europea. El llamamiento de Sánchez a la calma fue recibido con risotadas sarcásticas y un diluvio de gritos que no dejaban lugar a dudas. Aquello iba de mal en peor. En una esquina del hemiciclo, un eurodiputado alemán tomó el micrófono con la solemnidad de quien va a soltar una bomba más grande que la de Hiroshima. Señor Sánchez, con todos mis respetos, ¿cómo coño puede usted hablar de éxito cuando España sigue siendo uno de los países con más desigualdad de toda la puta Unión Europea? ¿Cómo puede mencionar justicia social mientras las cifras de pobreza suben como la espuma en un barril de cerveza?, preguntó, desatando una ovación entre sus colegas que parecían estar disfrutando el espectáculo más que en una maratón de su serie favorita. Si el golpe no hubiera sido suficiente, un eurodiputado italiano decidió subirse al carro. Sus políticas no solo han fracasado en casa, sino que también han relegado a España a un segundo plano en Europa. ¿A eso le llama liderazgo, joder? Espetó con una ceja en alto y una sonrisa tan burlona que parecía sacada de una película de mafiosos. Y como si de una tormenta en plena fiesta se tratara, los abucheos volvieron a inundar la sala. Sánchez intentó replicar, pero cada palabra suya era pisoteada por silbidos, gritos y algún que otro comentario que mejor no repetir en horario infantil. A pesar de sus esfuerzos por mantener el tipo, su voz comenzó a flaquear, y por un momento pareció a punto de perder los estribos. Fuera del Parlamento, el ambiente no estaba mucho mejor. Un grupo nutrido de manifestantes españoles residentes en Bruselas se había reunido, con pancartas en mano y cánticos a todo pulmón. Frases como España pide un cambio, menos cuentos, más cuentas y la inevitable basta de incompetencia se repetían en bucle, mientras las banderas ondeaban con un entusiasmo que solo se ve en una final de la selección. Mientras tanto, en el maravilloso y caótico mundo de las redes sociales, el escándalo parlamentario se convirtió en el tema del momento. Los hashtags #Sánchez dimisión y #bochorno europeo arrasaban, mientras los vídeos de la pitada se viralizaban más rápido que una receta de croquetas caseras. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar,
Y las críticas llovían con la fuerza de un chaparrón de otoño. Lo que estaba planeado como un discurso de 30 minutos se vio reducido a menos de 20, ya que Sánchez, incapaz de superar el ruido y la hostilidad, decidió cortar por lo sano. España merece respeto. No permitiré que el ruido nos desvíe de nuestro objetivo. Seguiremos adelante, le pese a quien le pese, proclamó con la dignidad de quien está al borde del abismo, pero lejos de calmar las aguas, sus palabras fueron gasolina para el fuego. Al bajar del estrado, el presidente español se encontró rodeado por una jauría de periodistas sedientos de respuestas. ¿Cómo responde a las críticas sobre su gestión? ¿Cree que esto afectará su liderazgo? ¿Qué mensaje le envía a los españoles que piden su dimisión? Eran solo algunas de las preguntas que le lanzaban como si fueran pelotas de tenis en un gran slam. Sánchez, con cara de no me pagan lo suficiente para esto, esquivó las preguntas con un clásico «estoy aquí para trabajar por España y por Europa», dejando a los periodistas con la misma sensación de saciedad que un tuit corto en un día de grandes noticias. Las críticas son parte de la democracia, como los mosquitos en verano, pero no me van a distraer de lo que realmente importa, joder, soltó antes de desaparecer en su coche oficial, dejando a los periodistas con un palmo de narices y la sensación de haber sido ignorados como un ex en una boda. De vuelta en Madrid, la oposición se frotaba las manos como si les hubieran tocado la lotería. Los líderes de distintos partidos no tardaron en lanzarse como buitres a la yugular, algunos calificaron el episodio de Bruselas como una vergüenza nacional, mientras otros lo describieron como la prueba irrefutable de que el gobierno estaba más agotado que una batería de móvil al final del día y tan desconectado de la realidad como un astronauta en el espacio. La imagen de un presidente abucheado en Bruselas se convirtió en la foto del día, y para muchos, la confirmación de que algo tenía que cambiar, aunque para otros, simplemente un reflejo de los tiempos de mierda que corren en la política global. Al final de la jornada, la comparecencia dejó más incógnitas que certezas, como un final de serie abierto. ¿Podrá Sánchez recuperar la confianza de los españoles y el respeto de sus colegas europeos, o estamos presenciando el principio del fin de su mandato? Mientras tanto, el eco de los pitidos seguía resonando, no solo en los pasillos del Parlamento Europeo, sino también en la mente de quienes, con resignación, se preguntaban ¿y ahora qué coño hacemos? En las primeras filas, un eurodiputado francés tomó la palabra con un tono tan fino como el filo de una navaja, destilando ironía como si fuera vino de reserva. Señor Sánchez, habla usted de unidad y justicia social. Pero ¿cómo carajo puede hablar de unidad cuando su propio país está más dividido que un pastel en una fiesta de cumpleaños infantil? Y de justicia social, cuando miles de familias españolas no ven más futuro que la cola del paro. La pregunta quedó flotando en el aire, como un dardo envenenado, seguida de un murmullo de aprobación entre los presentes. Sánchez, con la destreza de quien ya ha navegado por mares de mierda política, se alisó la chaqueta con un gesto automático, como si se estuviera preparando para un duelo de palabras. Respondió con su voz más diplomática, comprendo las inquietudes planteadas, pero no podemos evaluar una gestión solo por los desafíos que enfrentamos. España, al igual que el resto de Europa, está lidiando con una crisis global que parece sacada de una película de catástrofes. Mis esfuerzos se han enfocado en proteger a los más vulnerables, y los datos, aunque algunos los vean como un espejismo, demuestran que estamos avanzando en la dirección correcta. El eurodiputado francés, con una sonrisa que estaba a medio camino entre la diversión y la incredulidad, replicó con una risa breve y amarga, como si acabara de escuchar el chiste más viejo del mundo. Los datos, señor Sánchez, son como los chicles, puedes estirarlos hasta donde te plazca, pero la puta realidad de la calle no se estira ni aunque viniera el mismísimo Hércules con su fuerza sobrehumana, dijo con una sonrisa irónica, como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. El murmullo recorrió la sala como una ola gigante, amplificando la incomodidad hasta niveles estratosféricos, como si alguien hubiera enchufado un megáfono directamente en el culo de Sánchez. Este intentó cambiar de tercio, agarrándose a los logros de su administración como si fueran la última rama en medio de un precipicio, pero cada intento era como tratar de sujetarse a un hilo de seda en una tormenta. El aumento en inversión en energías renovables, la digitalización de la economía, los avances en igualdad de género, enumeró Sánchez con la esperanza de llenar el aire de optimismo, pero cada argumento era desmontado con una rapidez que haría palidecer a cualquier equipo de demolición. Los críticos, con la precisión de un francotirador, desmantelaban sus afirmaciones como si fueran castillos de naipes en un día ventoso. Parecía que había una fila invisible de detractores, cada uno esperando su turno para atizarle con sus palabras afiladas, como si estuvieran en una competición de quién le hace sangrar más al presidente. Desde la bancada neerlandesa, una eurodiputada con la precisión de un cirujano le cortó: habla usted de energías renovables, pero España sigue tropezando con problemas estructurales en su transición ecológica como un borracho en un laberinto. Su discurso es estupendo, pero los resultados, permítame decirlo, dejan mucho que desear, joder. Sánchez intentó devolver la pelota con optimismo,
Pero la sala ya estaba en modo no nos convencen sus excusas, como si hubieran puesto un cartel invisible que dijera hoy no, gracias. Así, el discurso del presidente español se convirtió en un combate de boxeo, donde cada golpe retórico de la oposición lo iba arrinconando más y más, acorralándolo en una esquina del ring sin ninguna salida a la vista. Desde fuera, la imagen era clara. Un político intentando mantener la compostura mientras le caían críticas como si estuviera en la feria de los tomatazos, donde cada tomate lanzado era una crítica más al gobierno. La pregunta del millón flotaba en el aire como un globo de helio. ¿Conseguiría salir de esta sin quedar como un payaso en el circo político, o estaba presenciando el principio del fin de su mandato? En un acto de desesperación por no perder la compostura, Sánchez recurrió a su viejo truco: soltar cifras como si fueran caramelos en una cabalgata de reyes. Pero su tono de voz lo delataba, resonando con el esfuerzo de quien intenta levantar un peso muerto con las últimas fuerzas que le quedan. Mientras tanto, en la parte trasera del hemiciclo, un grupo de eurodiputados más jóvenes había encontrado una nueva fuente de entretenimiento. Entre risitas contenidas y miradas cómplices, algunos revisaban sus teléfonos con aire distraído, mientras otros, más descarados, grababan pequeños vídeos con la clara intención de hacer mofa de la situación, como si estuvieran en una fiesta de memes en vivo. Esos vídeos, por supuesto, no tardarían en aterrizar en las redes sociales, acompañados de comentarios irónicos y titulares ingeniosos que harían arder el debate público más rápido que una mecha en un barril de pólvora. Lo que se vivía en el hemiciclo no era solo una crisis política, sino también un circo mediático de primera categoría. Cada cámara, cada micrófono y cada expresión facial contribuían a una narrativa más grande, la de un líder contra las cuerdas, luchando por mantener la dignidad en un foro donde ya le habían colgado el cartel de sentenciado antes de abrir la boca, como si fuera un boxeador en el último round de una pelea perdida. Desde las galerías superiores, donde los periodistas y analistas observaban como si estuvieran viendo un reality show de alto presupuesto, los bolígrafos no dejaban de rasgar los blocs de notas con un frenesí que solo se ve en subastas de arte o en los momentos más caóticos de la política. Algunos apuntaban detalles con la seriedad de quien cree estar presenciando un momento histórico, mientras otros se preguntaban si esto sería el principio de un nuevo capítulo en la política española o simplemente otro día en el interminable circo de la política europea. Mientras otros contemplaban la escena con una ceja levantada y una media sonrisa, como si estuvieran viendo un espectáculo de circo, los titulares ya estaban prácticamente escritos, como si los periodistas fueran videntes con bolas de cristal. El bochorno de Sánchez en Europa, España en entredicho en Bruselas o la más dramática de todas, la soledad de Pedro Sánchez, tan trágica que parecía sacada de una telenovela de sobremesa. La gran pregunta que flotaba en el ambiente era si este episodio sería solo un resbalón temporal, como tropezar con una cáscara de plátano, o el comienzo del fin de su carrera política, como si estuviera en el último acto de una tragedia shakespeariana. Mientras tanto, en el estrado, el presidente intentaba una última maniobra para retomar el control, apelando al tan manido espíritu europeo y a la solidaridad entre naciones, pero claro, eso en Bruselas suena más a chiste barato que a discurso serio. Antes de que pudiera terminar la frase, una eurodiputada sueca le interrumpió con un tono tan afilado que podría haber cortado el aire: «Señor Sánchez, habla usted de solidaridad. Pero ¿cómo coño se puede hablar de solidaridad cuando España ha mostrado reticencias a colaborar plenamente en políticas migratorias? La solidaridad no puede ser selectiva. ¿No le parece?». La sala reaccionó de inmediato con un murmullo generalizado, como una ola en el mar, mientras algunos eurodiputados golpeaban sus escritorios en señal de aprobación, como si estuvieran en un concierto de rock. Sánchez, con la mandíbula apretada y los labios tensos, intentó responder con una mezcla de justificación y esquiva política de manual, pero ya era tarde, el daño estaba hecho y a esas alturas hasta el Ujier la Puerta podía notar que aquello no era un debate, sino un linchamiento con guantes de seda, o más bien, una ejecución pública con una sonrisa. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y aunque el reloj avanzaba con una lentitud exasperante, cada minuto añadía una nueva capa de presión, como capas de cebolla que hacen llorar. El eco de los abucheos, las risitas maliciosas y las preguntas con dardo envenenado formaban un coro implacable que seguiría resonando mucho después de que las luces del hemiciclo se apagaran, como un eco en una caverna. Para Sánchez, esto no era solo una tarde complicada en la oficina, era una auténtica prueba de resistencia, una lucha por mantener su imagen y, sobre todo, su paciencia. Era como intentar nadar en un mar de tiburones con un traje de baño lleno de agujeros, todo mientras trataba de aparentar que todo estaba bajo control.